vamos a ver cómo se resuelven problemas de disociación de bases, tanto bases fuertes como bases débiles, ¿vale? Las bases fuertes son los hidróxidos del primer y segundo grupo de la tabla periódica y establecen equilibrio o reacciones directas, ¿no? Y las bases débiles establecen reacciones de equilibrio. Una reacción tipo de una base débil sería pues esta, ¿no? La base débil, al mezclarse con agua y teniendo en cuenta cuál es la definición de base por la teoría de Bronsted-Lowry, lo que hace es captar un protón del agua, quedar con una carga positiva, por lo tanto, y liberar o dejar iones OH-, y la constante de equilibrio viene dada esa constante de basicidad, ¿no? Que para bases con un solo grupo OH sabemos que se va a concretar en que K sub B es igual a C sub 0 por alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa, ¿no? Lo que os decía es lo que digo aquí en esta última frase, ¿no? Que las bases se pueden clasificar en bases fuertes, que están totalmente disociadas y por tanto no son reacciones de equilibrio, y bases débiles, que son aquellas en las que vamos a tener que plantear un equilibrio, ¿no? Y vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar, pues vamos a hablar de una disociación del amoníaco, ¿no? Lo primero que tengo que plantear en este tipo de ejercicios es cuál es la reacción de disociación de este amoníaco. Entonces, ¿cuál es la reacción de disociación del amoníaco? Si yo tengo amoníaco, que es NH3, y yo lo pongo en una disolución acuosa, el amoníaco como base que es, se va a comportar captando un protón del agua y dando lugar al ion amonio y dejando el agua como ion OH-. La tabla de equilibrio para una base débil consiste en lo siguiente. Se pone una primera fila, que es la concentración inicial, que es C sub 0, una segunda fila, que es la concentración que reacciona y que es C sub 0 por alfa en todas las especies, y la concentración en el equilibrio, que es C sub 0 menos C sub 0 por alfa, que si yo saco factor común es C sub 0 por 1 menos alfa, C sub 0 por alfa y C sub 0 por alfa. La constante de basicidad es la concentración de los iones que hay en productos elevados a su coeficiente entre la concentración de reactivos. Y como yo las concentraciones de las especies en el equilibrio las conozco, la K sub B me queda como C sub 0 por alfa por C sub 0 por alfa entre C sub 0 por 1 menos alfa. Y esto me da lugar a la expresión final de C sub 0 alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa. Necesito entonces C sub 0, que es la concentración del amoníaco, ¿no? Y para eso me dice que yo disuelvo 20 litros de gas a 10 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. Esto me lo da para que yo calcule el número de moles, ¿no? El número de moles, teniendo en cuenta comportamiento ideal. Entonces vamos a poner aquí que suponemos comportamiento ideal. Suponemos comportamiento ideal. Y por lo tanto, el número de moles será P por V partido por RT. Es decir, el número de moles de amoníaco será 2 atmósferas de presión por los 20 litros de amoníaco que me dice que disuelvo, partido por R, que es la constante de los gases ideales, y por la temperatura, que son 283, porque tenemos que recordar de expresarla en Kelvin. Eso me da lugar a un valor de 40 entre 0,082 por 283 de 1,72 moles de amoníaco. Vale, esos moles de amoníaco ahora se llevan a una disolución acuosa. Y esa disolución acuosa, ¿cuánto de agua tiene? Me dice 4,5 litros de agua. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá C sub 0? Pues C sub 0 tendrá un valor que calcularemos como número de moles partido por volumen. Número de moles de amoníaco lo calculamos antes, ¿no? 1,72 entre
volumen de agua que yo utilizo, 4,5 litros. Es decir, que yo estoy trabajando con una disolución de amoníaco que tiene una concentración de 0,38 molar. Vale, perfecto. El problema me dice que calcule el grado de disociación del amoníaco. Esto es alfa. Vale. La constante de basicidad del amoníaco también me la dicen. K sub B es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, si yo recurro a esta expresión de aquí, en donde yo sé cuánto vale C sub 0 y sé cuánto vale K sub B, pues será simplemente hacer la resolución de una ecuación sencilla, ¿no? Será C sub 0 por alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa. K sub B yo sé que vale 1,8 por 10 elevado a menos 5, y eso es igual a C sub 0, que son 0,38 por alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa. Bien, ahora aquí se puede hacer una aproximación, y es que alfa es un número que es muy pequeño, 0,00. Por lo tanto, alfa, al ser un número muy pequeño, 1 menos alfa, se puede aproximar a 1, lo cual hace que la expresión anterior pues cobre una mayor sencillez y me quede de esta manera. Con lo cual, alfa se puede sacar como raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 entre 0,38, ¿no? 1,8 por 10 a la menos 5 entre 0,38 y la raíz cuadrada de esa cantidad, que son 6,88 por 10 elevado a menos 3. 6,88 por 10 elevado a menos 3. Ese sería el grado de disociación. Este grado de disociación a veces se puede dar en tanto por ciento, que sería simplemente multiplicar esa cantidad por 100, y que son 0,688 por 100, que nos da el tanto por ciento de la disolución inicial de amoníaco que está o que se ha disociado, ¿no? Una vez que tenemos calculado eso, me dice que calcule el valor del pH y del pOH. ¿Cómo calculo yo el valor del pH y del pOH? Bueno, en este caso, cuando yo tengo ácido débil, el valor del pH o del pH siempre va a estar relacionado con esta casilla, porque esa es la concentración de OH-. Entonces, la concentración de OH-, ¿cómo se calcula? La concentración de OH- es C sub 0 por alfa. C sub 0 nosotros lo sabíamos. C sub 0 era 0,38. Entonces 0,38. Y alfa lo acabo de calcular ahora mismo. Eran 6,88 por 10 elevado a menos 3. 6,88 por 10 elevado a menos 3. Con lo cual, el cálculo ya lo puedo hacer de manera directa. 0,38 por 6,88 por 10 elevado a menos 3, que me da 2,61 por 10 elevado a menos 3. 2,61 por 10 elevado a menos 3 molar. Y esto es a lo que me conduce ese calcular el pOH. El pOH es menos el logaritmo de la concentración de OH-, es decir, menos el logaritmo de 2,61 por 10 elevado a menos 3, que me da un valor de 2,58. 2,58. Bien, pero el pH se calcula por diferencia. Sabemos que suman 14, y entonces que el pH se calcula como 14 menos el pOH, es decir, 14 menos 2,58. Entonces 14 menos 2,58, que son 11,42. Con esto quedaría resuelto el problema. A falta de calcular cuánto vale Pk sub B. Esto es un cálculo inmediato, porque la definición de K sub B es menos el logaritmo de K sub B. Y como K sub B lo conocemos porque me había dicho que era 1,8 por 10 elevado a menos 5, menos el logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Que son 4,74. Un segundo ejemplo, tenemos una disolución de amoníaco. Me dan también la constante de basicidad de este amoníaco y me dan la concentración inicial de este amoníaco. Y me mandan a hacer el pH y el grado de disociación, que lo vamos a hacer de manera ya conjunta. Es muy similar al anterior. Es decir, el amoníaco, yo tengo que saber que es una base débil y como tal se comporta captando protones del agua, quedando por lo tanto como ion amonio más un ion
hidróxido, o H-. La tabla de equilibrio consiste en poner una primera fila en la que pongamos las concentraciones iniciales, una segunda fila en la que ponemos las concentraciones que reaccionan y una tercera fila en la que ponemos la concentración en el equilibrio. Y esta ecuación se complementa con la definición de K sub B, que, como vimos antes, queda reducida a esto. Aquí K sub B lo conocemos porque es un dato y C sub 0 también lo conocemos porque también es un dato. Con lo cual, alfa, que es lo que me pide, el grado de disociación y el pH, van a ser simplemente cuestión de cálculo. ¿Cómo calculo yo K alfa? Pues teniendo en cuenta que K sub B es C sub 0 por alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa, que además alfa es un número muy pequeño y que 1 menos alfa, yo por lo tanto lo puedo aproximar por 1, me quedará que K sub B es aproximadamente igual a C sub 0 por alfa al cuadrado, lo cual me permite despejar alfa como la raíz cuadrada de K sub B partido por C sub 0. Es decir, que alfa será la raíz cuadrada de K sub B, 1,8 por 10 elevado a menos 5, entre C sub 0. Y C sub 0 me decía 0,065, estaba aquí. Entonces, pues nada, 0,065. Eso me permite obtener el valor de alfa, que en este caso concreto resulta que son 1,66 por 10 elevado a menos 2. Vale, que también lo podemos dar en tanto por ciento, multiplicando por 100, y decir que esta alfa es un 1,66%. Y me falta hacer el pH. Como esto es una base débil, lo voy a hacer de manera indirecta. Voy a hacer el pOH, ¿vale? Calculando la concentración de iones hidróxido, teniendo en cuenta que la concentración de iones hidróxido es C sub 0 por alfa. C sub 0 en una cantidad que me daba el problema, 0,065 molar, y alfa lo acabo de calcular, me dio 1,66 por 10 elevado a menos 2. Es decir, que haciendo este cálculo, 0,065 por 1,66 por 10 elevado a menos 2, yo tengo 1,079 por 10 elevado a menos 3 molar, que es el valor de la concentración de iones hidróxido. El pOH se define como menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido, es decir, menos el logaritmo de 1,079 por 10 elevado a menos 3, lo cual me da un valor de 2,97. ¿Cuánto valdrá entonces el pH? Pues el pH lo calculamos de manera indirecta, teniendo en cuenta que pH y pOH tienen que sumar 14. De esa manera, 14 menos 2,97 me da un valor de 11,03, un pH menor que 7. Obviamente, un pH de carácter básico al estar trabajando con una base débil.